en el Grupo de Lima. Y allí está toda la gestión, que además lo hace con lujo de detalles, acompañado del canciller Carlos Holmes Trujillo. Desde el 7 de agosto de 2018 hemos tenido incidentes fronterizos, claro que los hemos tenido, y los hemos reportado a la Cancillería inmediatamente para que sea ella quien actúe, pero siempre con una prudencia inmensa. Ni provocamos, ni nos dejamos provocar. Y las fuerzas militares no han respondido con el uso de la fuerza. Han respondido como todos unos profesionales, evitando precisamente que estos incidentes pasen a mayores, pero eso así, haciendo respetar la soberanía nacional. Ni más faltaba que no. Si se respeta, allí estarán las fuerzas. Y cubrimos desde Castillete hasta el último lugar de la frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela. Y lo vivimos haciendo permanentemente, patrullando nuestros ríos, patrullando nuestras fronteras. Bueno, es que no nos pusieron ahí, eso era lo que yo quería que nos pusieran. Colombianos que se sientan tranquilos, que tenemos unas fuerzas capacitadas, que tenemos los recursos para atender cualquier situación que se nos pueda presentar. Se han acudido a todas las vías diplomáticas, no se ha escatimado en ninguna. Se han hecho las denuncias y siempre hemos pedido el cumplimiento de la resolución 1373 para, como es nuestro deber. No me oían. Bueno, en este momento pusimos al ministro para ver qué estaba diciendo y empieza su defensa ahí en el Congreso, en el Senado. Lo que está diciendo es básicamente que él está representando al ejército, a las fuerzas militares, ¿no es verdad? Y que las fuerzas militares están cumpliendo. Básicamente, yo les quería preguntar algo un poquito más allá, para ir un poquito más allá y unirnos con lo que pasó en el debate de memoria histórica, que yo creo que están unidos una cosa con la otra. Básicamente lo que está pasando aquí es que hay dos visiones que se encontraron desde que ganó el presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque ganó con la tesis de que aquí no había conflicto, de que aquí había una inflada cifra de las víctimas, de que aquí desde el mismo instante no se iba a hacer una museografía igual a la que se iba a hacer para el Museo de Víctimas porque como no hay conflicto, entonces las víctimas son miradas de manera distinta. Y básicamente yo creo que es un poco lo que está pasando con esos dos debates, tanto el que se le hizo al nuevo director del Centro de Memoria Histórica como el que se le hace. Básicamente lo que están diciendo los indígenas en el Cauca es: necesitamos la implementación del acuerdo, que este gobierno implemente el acuerdo. Y eso es lo que ha sido difícil de entender, porque el gobierno entiende otra cosa por la implementación del acuerdo. Entre otras porque no reconoce el acuerdo, el jefe máximo dice que no ha habido una desmovilización de las FARC. Ese fue el debate, yo creo que de fondo lo planteó Roy Barreras, que es el encuentro de dos visiones distintas. ¿Me equivoco o no? A ver, María Jimena, yo quiero retomar un poco lo que se dijo antes de que pasáramos a la intervención del ministro. Pero voy a comenzar con una precisión que tiene que ver con todo el universo que usted señala. Vivimos en tiempos de Google. En tiempos de Google la información es inmediata, la información es repentina, la información es sorpresiva, la dinámica es muy rápida. Y eso, pues, quienes tenemos algo que ver con los medios, sufrimos mucho con eso. Eso nos ha generado una angustia durante los últimos años, adicional a lo que se venía pasando antes. Pero una de las cosas, o dos de las cosas que han venido sucediendo es que primero usted, si tiene que dar una respuesta, la da con la información de la cual dispone. Claro. No de la que no dispone. Eso es un imposible. Entonces las señaladas torpezas y tipo de cosas del ministro, el ministro habló y dio las declaraciones con la información que disponía. Que esa información poco a poco va cambiando en la medida en que los dictámenes de medicina legal aparecen. No son automáticos, doctor Antequera. Y quienes hemos
trajinado en profundidad dictámenes de medicina legal, sobre todo por los temas de operaciones militares. Sabemos que eso también tiene unas adecuaciones en la medida en que hay un trámite judicial. Y pues uno contesta con lo que tiene en la información disponible encima de la mesa. Yo pienso que eso ni puede ser imputado como un error, ni como una necesaria ligereza. Si un ministro después le cambia la información y corrige, pues es lo que tiene que hacer. No puede hacer otra cosa. Pero un ministro que dice que... Segundo, que los convertir líderes... eso en fake news desde muchos puntos de vista, como lo hacen algunos medios de comunicación, es sumamente complicado porque sí hay una ofensiva sistemática de desprestigio contra ciertos funcionarios de este gobierno. Pero cuando uno dice... Y es generalizada, y es puntual, cifras, y es sistemática. Claro, pero déjeme preguntarle algo. No, pero no he terminado. No, pero es que cuando usted dice... cuestión. No, pero ¿a usted le parece que son fake news los trinos que sacamos del propio... los medios de comunicación? No, yo no estoy generalizando, María Jimena. No, es que todos los sacamos porque todos salen. ¿A cuáles trinos nos estamos refiriendo? Todos los trinos que están sacando, que salen y que dicen lo que dice el ministro. Los sacó otra vez Roy Barreras. Es que todos los tenemos. Yo me refiero a algunos medios de comunicación, no generalizo, sí. y no he leído los trinos sobre el senador Roy Barreras. Entonces no, en los trinos del propio ministro, estoy hablando. Por ejemplo, miremos el tema. El doctor Antequera decía que cuando recibió al ministro, lo recibió en una situación ideal, de un país cuasi en paz. Yo no dije ideal. Muy ventajosa. Con un país cuasi en paz y con un ELN reducido. Eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, si usted consulta los informes de Defensoría del Pueblo de hace 3 años, va a darse cuenta que la misma Defensoría del Pueblo estaba afirmando que entre BACRIM y ELN superaban el número de guerrilleros que estaban concentrados en los ETCR. Usted tiene un error ahí de cifras. No estoy de acuerdo, pero continúe su discurso. 600 muertos no son una cifra que sea ni indolora ni despreciable. 600 muertos es un montón de muertos. Quienes hemos trajinado los informes del Centro de Memoria Histórica y otros informes de organismos internacionales, no solamente en Colombia, sino en el extranjero, sabemos la cantidad de muertos que puede generar un conflicto. Ruanda en 3 semanas mató 850.000 personas. Y el dato es exacto, si Mariana no me dejará mentir. Hablar de un genocidio en el Cauca, tierra de mis ancestros, es difícil en esos términos. ¿Que está dirigido contra un grupo étnico? Sí. En su momento con los ataques de las FARC a los Aguá en Nariño, que además tuvieron unas tácticas terriblemente crueles de confinamiento y de siembra de explosivos en los cadáveres para afectar a los miembros de la fuerza pública, eso sí fue calificado como un genocidio. Lo último, a mí me preocupa mucho su sugerencia de que con respecto a modificar la estructura del ministerio. Yo no sugerí eso tampoco. Aquí hemos inferido muchas cosas. No, pero él no dijo eso. Yo por eso le pregunté para que hubiera una claridad, pero no tuve una respuesta y por eso me atrevo a volver a hacerse. No, pues entonces está el ministro debe ser un ministro civil y eso es una herencia que no tiene nada que ver con el tema ni de las dictaduras del Cono Sur ni nada. Es un estándar de derechos humanos. Tampoco he dicho eso. Es un estándar de derechos humanos porque es una instancia política que no conduce a operaciones militares y que sirve de interlocutor entre la parte política. La naturaleza civil, doctor Rafael, de un ministro de defensa no garantiza que ese ministro per se sea bueno. El doctor Juan Carlos Pinzón, ministro civil, fue un magnífico. Usted puede calificar al doctor Pinzón como usted prefiera. El doctor Guillermo. Y se lo voy a respetar. El doctor Guillermo Botero. Lo cierto, y a eso era lo que iba. A eso era lo que iba. Yo creo que usted se está sentando en la palabra y ya no entiendo ni siquiera de qué estamos hablando. María Emma, por favor. Yo quería volver un poco a vincular el debate sobre el ministro de Defensa con el debate de memoria histórica. Y ahí es donde yo veo que hay una serie de señales preocupantes. Rafael dice,
El ministro salió y dio unas declaraciones con la información que tenía. Si no tenía suficiente información, por favor, no salga a decir que hubo un forcejeo y que hubo... Pero entonces la respuesta en que se quedó callado y no dijo nada. Déjame terminar. Él está fijando una postura de todo un ministerio con una información fragmentada que le dan sus propios hombres. Ok. Lo que ha acontecido... Es mejor no decirla. No decir, como ha hecho muchos ministros. No tengo la información suficiente. Cuando otras voces de ciudadanos de a pie salen a decir que lo que ocurrió fue un asesinato y que estaban ocultando un cuerpo, él descalifica a esos ciudadanos. Y es lo mismo, perdón que me acalore, pero digamos, hay unos hechos que se van estableciendo, pero uno tiene que escuchar todas las voces. Si yo soy ministra en un momento... Yo tengo que... No se sabe, no se sabe. Nunca se sabe, María. Tengo que escuchar todas las voces. No puedo priorizar una voz porque justamente estoy investigando. Porque si priorizo una voz sobre las demás, estoy empezando a poner en marcha un engranaje de impunidad. Entonces, ¿cuál es el engranaje de impunidad? Digo, esto fue así. Y en el fondo lo que estoy haciendo es autorizando para que otros hechos sean leídos como incidentes y estoy encubriendo, finalmente estoy encubriendo. Lo grave de lo que ha acontecido es que hay una serie de pistas, puede que él no lo haga a conciencia, pero que salga a decir lo que ha dicho con poca información, basado solo en lo que le dicen sus hombres, desconociendo lo que dicen otros ciudadanos de a pie, me parece nefasto. Y es parte de la memoria histórica, perdón. ¿Y la relación con memoria histórica? Sí, entonces, memoria histórica. ¿Cuál es el debate en este momento? Yo creo que no, con el doctor Acevedo. El doctor Acevedo ha dicho que a raíz de la pluralidad de las memorias, solo tenemos interpretaciones en el marco del conflicto armado. Y a mí eso me da como escalofríos porque soy profe. ¿Sí? Para mí hay hechos. Claro. De los hechos yo infiero patrones, ¿sí? Y de los patrones me hago preguntas. Pero si yo digo que no hay patrones y que no me puedo hacer preguntas porque todo es interpretaciones, en el fondo estoy diciendo que no hay responsabilidades. ¿Sí? Y eso sí me parece que es el caminito derechito a la impunidad. José. Mire, yo creo que el vínculo que hay entre lo que pasa en el Ministerio de Defensa y el tema del Centro Nacional de Memoria Histórica viene por el lado de que en general hay un sector muy grande de la sociedad, gente que ha trabajado en el Ministerio de Defensa, gente que es parte de las fuerzas militares. Pero yo le estoy estigmatizando, no entiendo. No, ¿usted ha trabajado en el Ministerio de Defensa? Sí, claro, claro, y eso no es malo, es bueno. No, buenísimo. Pero se lo estoy diciendo de corazón. Hay muchas personas en este país que tienen la idea de que después del cierre del conflicto armado con las FARC, después de ese acuerdo, etcétera, lo que hay que hacer es una especie de cerco alrededor de las fuerzas militares que impida discutir su responsabilidad, para que en el futuro no ocurra, como ha ocurrido en contextos de otros países, que haya altos mandos militares responsables por violaciones a derechos humanos, y que tampoco ocurra que los agentes que han determinado la acción de la fuerza pública en Colombia, los expresidentes, empresarios, exministros, etcétera, pues tengan que responder frente a la sociedad colombiana. Esos dos vínculos se relacionan en el hecho de que el ministro de Defensa habla como si él fuera el representante de las fuerzas militares y como si él trabajara solo para las fuerzas militares, y resulta que el ministro de Defensa no trabaja para las fuerzas militares. El ministro de Defensa, ¿para quién trabaja? Para la población colombiana. No trabaja para las fuerzas militares, trabaja para la población colombiana, que es la que es objeto de la protección de las fuerzas militares. El señor Darío Acevedo no trabaja para las fuerzas militares, trabaja para la población colombiana y para las víctimas, que son las que son objeto de la política que él dirige. Pero ambos creen que están trabajando hoy en el gobierno de Iván Duque para proteger el honor, la respetabilidad y más en el fondo para proteger la impunidad de las fuerzas militares. Entonces yo lo que quiero plantearles es una discusión a usted, se la planteo al ministro, se la planteo al señor Darío Acevedo, y es, primero, aceptemos la posibilidad de que Colombia haga un tránsito a la democracia en términos de que todos los actores tienen que pagar, hacer su rendición de cuentas, etcétera, pero evitemos que lo que siga ocurriendo en el país en términos del Ministerio de Defensa, del Centro Nacional de Memoria Histórica, sea que los guíe la política del miedo y sea la incapacidad de avanzar hacia el futuro. Pero en segundo lugar,
El señor Darío Acevedo sí tiene que comprender una cosa muy concreta y es el Centro Nacional de Memoria Histórica no es un think tank a favor del gobierno de turno ahora del gobierno de Iván Duque. No lo es. No entendí ¿A qué me eso. refiero? El Centro Nacional de Memoria Histórica no es un tanque de pensamiento, no es un instituto como los que crea José Obdulio Gaviria, para que su director, nombrado a dedo por el presidente de la República, diga todas las tesis que repite el partido de gobierno, que en Colombia no ha habido conflicto armado, que en Colombia solo ha habido un ataque terrorista contra una democracia legítima. Esa clase de cosas no son para las cuales trabaja el señor Darío Acevedo. Él es un funcionario público regido por una ley, que es la Ley de Víctimas, y que dice que el Centro Nacional de Memoria Histórica existe para reparar a las víctimas con ocasión del conflicto armado interno. Entonces, todo lo que significa que el señor niegue el conflicto públicamente, no estoy hablando de lo que él diga en la ducha, en su casa, No, con sus públicamente lo ha amistades, hecho, sí. sino que lo que dice públicamente es una negación del conflicto pública que niega Que todo está sujeto a su interpretación, labor lo que dice María como María. funcionario. Esas cuestiones de interpretación lo que pasa es que ya fueron discutidas por ley, ya fueron discutidas por las altas cortes y no significan ninguna otra cosa que la disposición de las instituciones en Colombia a lograr reconocer que durante los últimos años no hemos tenido violencia porque sí, sino que el dolor, el sufrimiento de millones de personas tiene un sentido, el sentido de que hemos tenido un conflicto armado interno y que hay que repararlo. Un conflicto armado interno frente al cual hay verdad, esclarecimiento y memoria, que es lo que tiene que hacer el señor Darío Acevedo, con un museo, con investigaciones. Esas investigaciones las tiene que hacer por ley, porque eso es lo que dice la ley. Esto no es lo que yo quiero, ¿no? Lo que dice la ley es las tiene que hacer con participación de las víctimas. Entonces, cuando el señor De le da... todas las víctimas. Pues claro, pero cuando el señor le Los da... militares también. Claro, pero cuando Lo el señor le da... hicimos, Pero cuando el señor Lo le da hicimos. la Lo hicimos. investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica a Colciencias, pues se la quita a las víctimas. No hay que los investigadores de Colciencias no tienen lo que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica en términos de la confianza construida con las víctimas, la capacidad de interlocutar con las víctimas, la experiencia construida por las víctimas. A uno lo llaman, María Jimena, pongámonos aquí como las personas que somos. Yo soy víctima del conflicto, tú eres víctima del conflicto y nos llama un investigador. Bueno, yo soy investigador de no sé qué universidad. ¿Tú aceptas darme un testimonio? ¿Quién eres tú? Nadie lo va a ¿Qué es lo que hacer. te pasa? Ninguna víctima. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha trabajado con las víctimas en el Cauca, ha trabajado con las víctimas en todos lados del país. ¿Por qué? Pues porque eso no se construye de la noche a la mañana. El señor Darío Acevedo Eso hoy sí. lo que le da al... quiero No, pero perdón un segundito, esa forma de tercerizar la investigación es quitársela a las hablar- víctimas. esa Esa es la- y muchas otras cosas lo que significan para cerrar es el señor Darío Acevedo no entiende su función. Su función la está incumpliendo con respecto a lo que dice la ley, independientemente de lo que él piense. Eso es lo que se está denunciando en este momento. María, No, yo quería retomar lo que dice José, en el sentido de que a mí me parece que lo que se está discutiendo con el doctor Acevedo es qué tan imparcial es. El doctor Acevedo nos acusó a nosotros de ser sesgados, pero si uno revisa las bases y las fuentes que revisamos, integramos todas las bases de datos que había en este país, desde Fiscalía, Medicina Legal. Las fuerzas militares y la policía tuvieron sus dificultades en darnos sus bases de datos, pero hubo un esfuerzo de integrar bases de datos. Hubo un esfuerzo de trabajar con todas las víctimas. Es falso que no hayamos trabajado con las víctimas de la fuerza pública. Yo misma hice parte de un equipo que trabajó con personas víctimas de minas antipersona. El mismo equipo después trabajó con secuestrados de la fuerza pública. Se hicieron informes. El informe de Minas establece que efectivamente las FARC violaron el VIH en Colombia. Entonces yo digo, mire, más imparciales no pudimos ser. Lo que está haciendo el doctor Acevedo es lo mismo que yo digo que el ministro de Defensa está haciendo. Es tomando unas voces que él dice que no escuchamos. Efectivamente, sobre todo las voces de la fuerza pública. Y les voy a leer porque a mí me parece que eso es gravísimo, porque la fuerza pública entró en un tren de producir memoria histórica, pero no para dignificar a sus víctimas y no para esclarecer. Dice la fuerza pública que en su plan estratégico que quiere construir memoria histórica bajo una visión de victoria, transparencia y legitimidad. Y esto me parece muy complicado porque victoria no es pactar y negociar un conflicto armado, pero además después afirma que todo tiene que hacerse para legitimar a la institución.
a la institución de la fuerza pública. Si uno hace memoria histórica sabiendo cuál va a ser el resultado, es decir, el resultado es que la fuerza pública sea más legítima, pero más legítima se entiende como heroica. ¿Qué estoy haciendo en el fondo? Estoy produciendo una verdad oficial que niega, perdóneme, estoy produciendo una verdad oficial que niega la necesidad de una rendición de cuentas, de los errores, pero también de los crímenes que bajo el marco del conflicto armado se cometieron. No, María Amelia, a ver, yo respeto mucho su inferencia. ¿Por qué no hacemos la conexión que tú no me la contestaste? Voy para allá, pero es que traté de hacerlo en su momento. Por eso comencé diciendo que estamos en el mundo de Google. Entonces uno, a partir de Google, hace unas inferencias que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el representante decía ahorita que la presencia de los generales en el debate en el Congreso es una cosa extraña y que los está utilizando como escudos humanos. El representante no sabe que los generales, cuando hay cualquier tipo de debate para tener precisamente la información disponible a la mano, asisten normalmente, usualmente y consuetudinariamente a todos los debates. La relación con memoria histórica. Perdón, eso es parte de la memoria, porque es que cuando usted distorsiona un hecho que es conocido, que es obvio, que es repetitivo, y pretende distorsionarlo de una manera con interés político, ese es el problema que tenemos. El problema no es tanto el sesgo con que usted se aproxime al tema. Todos los historiadores tenemos sesgo de alguna forma. Partimos de un sesgo. Pero el sesgo que no nos molesta. Pero el tema es la distorsión con que se maneje en el documento que sea. Eso es parte de la estructuración del debate histórico. El debate histórico es el trasfondo que se da a lo largo del tiempo y que tiene dos componentes. Primero, el testigo, que es el que tiene el conocimiento directo de un hecho. Es cierto que hubo víctimas militares sentadas en algunas visitas de víctimas en La Habana. Algunas fueron muy peleadas, y le pongo el dato específico del general Mendieta, que tuvo que dar 20 debates y tuvieron, perdóname un segundito, María, que tuvieron que pelear y meterse a la brava en un hecho. ¿Me deja terminar? Yo no estoy hablando de La Habana, estoy hablando del Centro Nacional de Memoria. ¿Me deja terminar? En las rondas que hacía las Naciones Unidas acá, hubo una reunión y tuvimos una anotación en su momento con respecto a eso, en la cual las víctimas militares tuvieron que hacer presencia enfrente porque habían sido excluidas por Naciones Unidas y por la universidad. Pero eso que tiene que ver con el centro. Déjeme hablar. No, pues entonces termine usted, María Emma. Rafael, pero ¿qué tiene que ver eso con el centro? Yo no podía argumentar en La Habana. No, perdóname un segundo. Yo estoy tratando de llegar al punto, pero María Emma no me deja. No, sí. Entonces, la presencia de las víctimas a lo largo de la negociación de La Habana en Colombia fue una escogencia selectiva que se hizo, pero eso le estoy contestando su pregunta. No, con el centro. Que nos toca irnos. Con el Centro de Memoria Histórica, ¿qué es lo que pasa? En el Centro de Memoria Histórica, y se lo digo yo que revisé la mayoría de los informes, había unas fuentes que revisamos y le garantizo, yo personalmente encontré 3 pies de página citando unas fuentes de medios de comunicación que no existían. José Daniel. María, no existían. Rápidamente, lo primero, acá hay que hacer un reconocimiento, un llamado a la no generalización frente a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de Policía. Acá ha habido voces muy importantes dispuestas a buscar la verdad, a buscar la justicia transicional acorde al derecho internacional y aportar a la construcción de la paz. Los militares jugaron un rol fundamental en La Habana y eso siempre hay que recordarlo. Por eso es que me molesta, doctor Rafael, que usen el discurso del honor militar como escudo para evadir, para eludir responsabilidades políticas de un ministro civil que seguramente será derrotado en este debate de moción de censura. Acá lo que hay en juego, María Jimena, es una campaña de sabotaje, pero por parte del propio gobierno y el presidente Duque a la cabeza de esa campaña de sabotaje, nombrando increíblemente no solo ese ministro de Defensa y sosteniéndolo, sino un director del Centro de Memoria Histórica creado por una ley de víctimas que establece la existencia de un conflicto armado a una persona que niega la existencia del conflicto. ¿Qué pasaría
si la memoria del pueblo judío estuviera en cabeza de un negacionista del exterminio nazi. Ahí en eso no, esa comparación está fuera de toda proporción. Nos tocó irnos porque nos eso tocó... sí es una cosa absurda. Lo invito para la próxima, pero espero que así sea. Nos toca irnos, pero la verdad es que yo creo que aquí aprendimos dos cosas. Primero, que las cosas han cambiado. Esta es la primera vez que hay una moción de censura contra un ministro de gobierno no hecha por la oposición, sino por el partido supuestamente independiente, que es la U, ¿no? Hasta donde, y es de gobierno, la U es de la U. Milita en el travestismo. Pero bueno, pero sí, no crea, es distinto político, porque los anteriores han sido de la oposición. Bueno, esta es la primera. Lo segundo, que tiene que ver mucho con memoria histórica, porque tiene que ver con la noción de qué fue lo que pasó acá. De rendición de cuentas. De rendición de cuentas y sobre todo las discusiones sobre el acuerdo de paz y su implementación. Volvemos otra vez a una página que ya el país la cerró este domingo, el domingo pasado. Ya dijo el país, vamos para adelante, no vamos para atrás. Ahí verán. Volvemos después o mañana con otro tema internacional. Siempre me equivoco. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.